La amante de mi marido entró en mi casa con una maleta en la mano y dijo, «Voy a vivir aquí con tu marido». No pude reaccionar. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, y todo lo que sentía era humillación. Pero no sabía que, en ese momento, toda mi vida estaba a punto de cambiar. La suave luz del amanecer entraba por las ventanas de la casa de Íñigo y Marisa, revelando una escena que, para muchos, parecía sacada de una revista de decoración. La sala estaba llena de detalles cuidadosamente escogidos por Marisa, cojines coloridos sobre el sofá de lino claro, cuadros con paisajes abstractos pintados por ella misma y un jarrón de flores frescas que ocupaba el centro de la mesa del comedor. Para la pareja, ese espacio no era solo una casa, era el reflejo de la vida que habían construido juntos. Viviendo en la encantadora ciudad de La Coruña, en Galicia, llevaban lo que muchos llamarían una vida tranquila. Íñigo era un hombre discreto y centrado, dedicado a su trabajo en el sector financiero. Durante la semana, salía temprano de casa, impecable en sus trajes bien ajustados, y regresaba solo al final de la tarde. Siempre puntual, nunca se quejaba del trabajo ni de la vida doméstica. Su temperamento calmado y confiable lo convertía en una figura respetada entre sus amigos y colegas. Por otro lado, Marisa era todo lo contrario, una mujer expansiva, con una personalidad vibrante que llenaba cualquier ambiente. Trabajando como decoradora freelance, sentía pasión por los colores, las texturas y las historias que daban vida a los espacios que creaba. Era conocida por transformar simples habitaciones en ambientes acogedores, y muchos de sus clientes terminaban siendo amigos. Marisa tenía un círculo social animado, pero, incluso con su apretada agenda, siempre se aseguraba de reservar tiempo para su hogar, para Íñigo y para los pequeños rituales del matrimonio que valoraba tanto. Tenían un matrimonio que no podría describirse como apasionado, como en las películas, pero que era innegablemente estable. Pasaban los fines de semana juntos en cenas tranquilas o paseando por las calles históricas de la ciudad. Compartían amigos en común y, una vez al mes, organizaban pequeñas reuniones para charlar y compartir historias. Los viajes también formaban parte de su rutina. Todos los veranos planeaban sus vacaciones con antelación, eligiendo destinos que equilibraban el gusto práctico de Íñigo con el lado artístico de Marisa. Para Marisa, la solidez de su matrimonio era un logro. Nunca quiso un cuento de hadas, sino un compañero con quien pudiera compartir el viaje de la vida, y creía haber encontrado eso en Íñigo. Las dificultades que habían surgido a lo largo de los años parecían pequeñas frente a la estructura que habían construido juntos. Siempre se repetía a sí misma, somos un equipo, siempre lo hemos sido. La casa reflejaba esa unión. Cada detalle había sido elegido con cariño, cada mueble colocado con cuidado. Incluso el jardín trasero, donde Marisa cuidaba un pequeño huerto de hierbas y flores, era un espacio de armonía. En noches tranquilas, Íñigo solía sentarse en la terraza con una copa de vino mientras ella le contaba historias de su día. Él escuchaba atentamente, respondiendo con comentarios puntuales pero siempre amables. Aquella mañana de sábado, Marisa se despertó temprano, como de costumbre, para preparar el desayuno. Preparar la comida era una tradición semanal que ella mantenía con cariño. La mesa estaba lista con frutas frescas, pan artesanal y café recién hecho, una invitación a comenzar el día de manera tranquila y sabrosa. Era una imagen perfecta de una vida aparentemente equilibrada. Mientras colocaba los platos en la mesa, sonrió al escuchar el sonido de los pájaros en el jardín. Para ella, ese sonido siempre había sido una especie de banda sonora de su felicidad. No imaginaba que, detrás de esa calma, había secretos que podían cambiarlo todo. La tranquilidad, sin embargo, fue abruptamente interrumpida por un sonido inesperado que venía de la puerta principal. Era como si algo pesado estuviera siendo arrastrado, un tipo de ruido que hacía que el corazón se detuviera por un instante, tratando de identificar su origen. Confundida, Marisa se sobresaltó y caminó hacia la entrada, esperando encontrar una explicación sencilla, quizá Íñigo moviendo algo. Cuando llegó, la escena que encontró era todo menos simple. Una mujer estaba parada en la entrada de la casa, con una maleta a su lado y una sonrisa confiada en los labios.
Llevaba un vestido elegante, zapatos impecables y una postura que exudaba arrogancia. Por un instante, Marisa sintió que el aire le faltaba, sin entender cómo alguien había entrado así, sin ser invitado. Antes de que pudiera decir algo, la mujer se adelantó, arrastrando la maleta hacia adentro con un gesto firme y autoritario. «Debe ser Marisa», dijo la extraña, con una voz firme y cargada de ironía. «Soy Noelia, la amante de tu marido». Por un momento, Marisa pensó que había entendido mal. Su cerebro parecía incapaz de procesar esas palabras. ¿Noelia? ¿Amante? Era como si alguien hubiera lanzado una bomba en medio de su sala, y ella estuviera atrapada en el impacto, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué? Fue lo único que logró balbucear, con una voz más baja de lo que esperaba. Noelia no mostró ninguna vacilación. Al contrario, parecía absolutamente cómoda con la situación. Y sí, la amante, confirmó con una sonrisa fría. Y ahora voy a vivir aquí con él. Antes de que Marisa pudiera encontrar una respuesta, Íñigo apareció. Parecía incómodo, pero no sorprendido. No había ningún intento de ocultar o justificar. Simplemente la miró con la misma expresión neutral de siempre, como si aquello fuera algo normal. «Es verdad», dijo, con la voz controlada y sin emoción. Marisa quedó paralizada. Miró de Íñigo a Noelia, intentando encontrar algún indicio de que aquello fuera una broma cruel, una situación absurda que pronto sería explicada. Pero todo en el rostro de Íñigo decía que no era una broma. «¿Me estás diciendo que esto es real?», preguntó finalmente, encontrando fuerzas para hablar. Íñigo no respondió de inmediato. Desvió la mirada, incapaz de mirarla directamente. Fue Noelia quien rompió el silencio. «Claro que es real. Él y yo llevamos meses juntos, y ahora decidimos dar el siguiente paso», dijo con un tono cortante, cargado de superioridad. «No te preocupes, no tienes que mudarte de inmediato. Podemos resolver esto de forma civilizada». Las palabras golpearon a Marisa como puñaladas. ¿Civilizada? ¿Resolver? Aquella era su casa. Era su vida desmoronándose ante sus ojos, y ellos hablaban como si estuvieran negociando un contrato. Respiró hondo, sintiendo el peso de las lágrimas acumulándose, pero se negó a dejarlas caer frente a ellos. No les daría el placer de verla derrumbarse. Levantó la barbilla, miró a Íñigo y dijo: «Si quieren la casa, pueden quedarse. Yo me iré». La firmeza en su voz la sorprendió incluso a ella misma. Por dentro, su corazón estaba hecho pedazos, pero sabía que tenía que salir de allí. No había nada que pudiera decir o hacer para arreglar aquello. Íñigo intentó decir algo, pero Marisa lo interrumpió levantando la mano para pedir silencio. «No necesitas explicarme nada. Ya tomaste tu decisión», dijo, con la voz entrecortada pero firme. «Solo espero que puedas vivir con ella». Sin esperar respuesta, Marisa dio media vuelta y subió las escaleras hacia el dormitorio. Necesitaba aire, necesitaba pensar, pero, sobre todo, necesitaba salir de allí. Se encerró en el cuarto y dejó caer su cuerpo sobre la cama, mientras su mente giraba en un torbellino de emociones. Mientras tanto, en el piso de abajo, Noelia ya actuaba como la dueña de la casa. «Bueno, parece que fue más fácil de lo que imaginé», comentó, sin preocuparse por lo que acababa de suceder. Marisa escuchó esas palabras a través de la puerta de la habitación. Reverberaron dentro de ella como un eco cruel. Pero, incluso entre lágrimas, una certeza comenzó a surgir: no sería derrotada por aquello. La noche cayó sobre aquella casa que Marisa ya no sabía si podía seguir llamando suya. Después del impacto de la mañana, se refugió en el cuarto de huéspedes, un espacio que hasta entonces estaba reservado para visitas ocasionales, pero que ahora parecía un refugio precario. Sentada al borde de la cama, rodeada por paredes que ella misma había decorado con tonos suaves y cuadros que transmitían serenidad, el vacío invadió su mente. Nunca se había sentido tan sola. Abajo,
el sonido apagado de risas y conversaciones llegó a sus oídos, como un cuchillo desgarrando el pesado silencio del cuarto. Era Noelia. Su voz alta y segura resonaba por la casa, sin un atisbo de vergüenza por ocupar aquel espacio que, hasta hacía unas horas, había sido el hogar de Marisa. Aún peor era saber que Íñigo estaba allí con ella, participando de esa farsa como si nada estuviera fuera de lugar. Marisa apretó los puños contra las sábanas e intentó bloquear el sonido. Pero no era solo el ruido lo que le molestaba. Era el hecho de estar allí, encerrada, en un lugar que ya no le pertenecía. Pensó en bajar y enfrentarlos, pero el agotamiento emocional hablaba más fuerte. Enfrentar la verdad ya le había quitado todas sus fuerzas. Sacó su maleta del armario y empezó a llenarla con ropa y pertenencias personales, un gesto automático, pero doloroso. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de una vida que parecía haberse derrumbado en cuestión de horas. Zapatos, libros, incluso un pequeño portarretratos con una foto de ella e Íñigo durante un viaje a Santiago de Compostela, hacía algunos años, fueron colocados con cuidado en la maleta. Pero cuando sostuvo el portarretratos, algo dentro de ella se rompió. Lágrimas comenzaron a rodar, y las dejó caer sin resistirse. ¿Cómo pudo pasarme esto?, pensó, mirando la foto. Era difícil creer que el hombre a su lado, sonriendo en la imagen, era el mismo que ahora reía en la sala con otra mujer. A pesar del dolor, Marisa sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo. Esa casa ya no era suya, aunque los papeles y los recuerdos dijeran lo contrario. Pasó horas tumbada en la cama, pensando qué hacer, mientras las risas abajo eventualmente se transformaban en silencio. Cuando el sonido cesó por completo, finalmente logró cerrar los ojos, pero el sueño que llegó fue ligero e interrumpido por sueños desconexos y angustiantes. A la mañana siguiente, lo primero que Marisa sintió fue un peso en el pecho. Era como si, al abrir los ojos, la realidad volviera a caer sobre ella. El cuarto de huéspedes, que antes era un espacio acogedor, ahora se sentía pequeño, casi asfixiante. Sabía que necesitaba salir de allí. Después de tomar una ducha rápida y vestirse, Marisa bajó las escaleras con la maleta en la mano. La sala estaba silenciosa, pero todavía tenía el aroma del desayuno recién preparado. Noelia estaba sentada en el sofá, calmadamente mirando su celular, mientras Íñigo, de pie junto a la mesa, parecía vacilante al verla bajar. Marisa los miró a ambos sin decir una palabra, caminando hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, Noelia habló: ¿entonces te vas de verdad? Buena suerte. La frialdad de esas palabras hizo que Marisa se detuviera por un instante, pero no respondió. Simplemente agarró la puerta, respiró hondo y salió. Cada paso fuera de esa casa era un paso hacia lo desconocido. En la calle, Marisa sintió el aire fresco en su rostro y miró el cielo despejado de la mañana. Era extraño cómo el mundo parecía seguir con normalidad, mientras su vida estaba patas arriba. Necesitaba un lugar para empezar de nuevo. El barrio de La Coruña donde vivía estaba lleno de pequeños anuncios de alquiler, pegados en postes o vitrinas de cafeterías. Con la maleta en mano, Marisa recorrió las calles buscando algo que pudiera llamar hogar, aunque fuera de forma temporal. Entró en algunas inmobiliarias, pero los altos precios la desanimaron. No quería depender de nadie, ni siquiera pedir ayuda financiera a familiares o amigos. Después de horas caminando, ya cansada y con los pies doloridos, Marisa vio un pequeño cartel en la ventana de un edificio antiguo: se alquila apartamento. El lugar no era lujoso, ni siquiera bonito por fuera, pero había algo acogedor en la simplicidad de ese edificio. Decidió intentarlo. Al tocar el timbre del propietario, fue recibida por un señor simpático, que de inmediato la llevó a ver el apartamento. Era pequeño, con un dormitorio, una sala integrada con la cocina y un baño. Las paredes necesitaban pintura, y los muebles que venían con el inmueble eran básicos y desgastados por el tiempo. Aún así, cuando Marisa entró, sintió algo que no había sentido desde que todo se derrumbó: esperanza. «¿Qué es lo que puedo pagar?», dijo al señor con sinceridad. Él asintió con una sonrisa, sin hacer demasiadas preguntas.
Solo le entregó las llaves e informó que el contrato se firmaría al día siguiente. Esa misma tarde, Marisa regresó a la casa para recoger el resto de sus cosas. Íñigo no estaba, y Noelia ni siquiera salió del cuarto. Llenó cajas con libros, utensilios de cocina y lo que consideró necesario. Era como si estuviera cerrando un capítulo doloroso, objeto por objeto. Cuando terminó, se dirigió al nuevo apartamento. Al entrar, dejó las cajas en el suelo y miró a su alrededor. El espacio estaba vacío, pero por primera vez, sintió que podía llenarlo con una nueva historia. La noche llegó, y Marisa se sentó en el colchón que el antiguo inquilino había dejado en el suelo. Sin cortinas, la luz de las farolas entraba libremente por las ventanas. No había mucho que hacer, así que se acostó en la cama improvisada y se quedó dormida. Los primeros días en el nuevo apartamento fueron una mezcla de libertad e incertidumbre. Marisa se dedicó a organizar el pequeño espacio, intentando transformarlo en algo que pudiera llamar hogar. Colocó las pocas plantas que trajo de la casa anterior en la ventana, arregló los muebles desgastados y decoró las paredes con cuadros que ella misma había pintado. Pero, por más que intentara sentirse cómoda, el silencio de aquel lugar nuevo era casi ensordecedor. La ausencia de Íñigo y la vida estable que creía haber construido pesaban en su corazón. A pesar de eso, tenía una prioridad clara: reconstruir su vida de manera independiente. Sin espacio para lamentaciones, Marisa se sumergió en su trabajo como decoradora. Atendía a antiguos clientes y buscaba nuevos proyectos, pero pronto se dio cuenta de que la realidad financiera era más dura de lo que imaginaba. Las cuentas comenzaron a acumularse. El alquiler, los gastos básicos y los costos para mantener su pequeño negocio eran un peso mayor de lo que esperaba. Antes, compartía todo con Íñigo, ahora, estaba sola. Aunque su habilidad como decoradora era indudable, el flujo de trabajo no era constante, y muchas veces los pagos se retrasaban. Las noches eran largas y angustiantes, mientras hacía y rehacía cálculos, intentando encontrar una salida. Una tarde, después de entregar un proyecto a un cliente, Marisa pasó por un mercado cercano para comprar víveres. Con la bolsa en mano, miró el recibo y sintió un nudo en el pecho. Incluso habiendo comprado solo lo básico, el total parecía exorbitante. Era un recordatorio cruel de que necesitaba un ingreso estable, y rápido. Al llegar al apartamento, dejó las compras en la cocina y se sentó en la mesa. Miró el calendario pegado en la pared, lleno de anotaciones de proyectos y plazos, pero la realidad era que ninguno de ellos pagaría sus cuentas a corto plazo. Sabía que seguir dependiendo solo de la decoración no era sostenible. Era hora de buscar otro trabajo. En los días siguientes, Marisa empezó a buscar anuncios en periódicos, vitrinas e internet. Buscaba algo que no solo complementara sus ingresos, sino que también le diera la oportunidad de empezar de nuevo. Fue entonces cuando, al pasar por una bodega en las afueras de La Coruña, vio un cartel colocado en la entrada: se busca asistente administrativo. Se detuvo por un momento, mirando el anuncio. La bodega era una de las más conocidas de la región, rodeada de campos de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El lugar tenía una belleza rústica que la atrajo instantáneamente. A pesar de que nunca había trabajado en algo parecido, Marisa sintió una curiosidad inesperada. ¿Por qué no intentarlo?, pensó. Al día siguiente, se levantó temprano, se vistió de manera sencilla pero profesional, y fue a la bodega con su currículum en mano. Durante el trayecto, sintió el peso de los nervios. Hacía años que no participaba en entrevistas y, para ser sincera, ella misma dudaba de sus posibilidades. No tenía experiencia en el sector vitivinícola ni en trabajos administrativos, pero algo dentro de ella insistía en que tenía que intentarlo. Al llegar, fue recibida por una recepcionista simpática, quien le pidió que esperara unos minutos. Mientras aguardaba, Marisa observó a su alrededor, absorbiendo la atmósfera del lugar. Había un suave aroma a madera y uvas fermentándose en el aire, y las paredes estaban decoradas con cuadros que mostraban la historia de la bodega a lo largo de las décadas. A pesar de la simplicidad del ambiente, había algo acogedor allí. Poco después,
Fue llamada a la sala de entrevistas, donde 2 hombres y una mujer estaban sentados a la mesa. El gerente, un hombre de unos 50 años, con ojos amables y una sonrisa cálida, comenzó las preguntas de manera informal. Marisa, veo aquí que trabajas como decoradora. ¿Qué te llevó a interesarte por un puesto en una bodega? Preguntó curioso. Marisa respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Bueno, sé que no tengo experiencia directa en este sector, pero siempre he sido apasionada por aprender cosas nuevas. Como decoradora, he desarrollado una mirada estratégica y atención a los detalles, además de trabajar con plazos y planificación. Creo que esas habilidades pueden ser útiles aquí, incluso en un entorno diferente. La honestidad de su respuesta pareció agradarle al gerente, quien intercambió miradas con los otros entrevistadores. La mujer a su lado se inclinó levemente hacia adelante y preguntó, ¿y tienes experiencia en organización de documentos, hojas de cálculo o algo más administrativo? Sí, la tengo. En mi trabajo, soy responsable de gestionar contratos, supervisar pagos y organizar cronogramas. Sé que es un trabajo diferente, pero creo que puedo adaptarme rápidamente, respondió Marisa, manteniendo la calma a pesar de sentirse un poco insegura. Los entrevistadores hicieron algunas preguntas más, y Marisa respondió lo mejor que pudo. Al final, el gerente sonrió de nuevo y dijo, muchas gracias, Marisa. Tenemos algunos candidatos más que entrevistar, pero recibirás nuestra respuesta pronto. Ella agradeció y salió de la sala con una mezcla de esperanza y duda. Durante el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la entrevista. ¿Habría sido suficiente? Se había esforzado, pero la incertidumbre era inevitable. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, sonó el teléfono. Cuando respondió, era la misma recepcionista de la bodega, quien habló con una voz animada, Marisa, felicidades. Fuiste seleccionada para el puesto. Puedes comenzar la próxima semana. Ese momento fue un alivio indescriptible. Por primera vez en semanas, sintió que podía respirar de nuevo. Era el comienzo de algo nuevo, un paso necesario para reconstruir no solo sus finanzas, sino también su confianza e independencia. Los primeros días de Marisa en la bodega fueron una mezcla de aprendizaje y adaptación. El ambiente era acogedor pero exigente, con plazos ajustados y un flujo constante de información para gestionar. Ella se entregó al trabajo con determinación, decidida a demostrar que, aunque no tuviera experiencia directa en el sector, era capaz de contribuir de manera significativa. Cada día era un desafío, pero también una oportunidad para dejar atrás lo que había sucedido y enfocarse en el futuro. Rápidamente, Marisa se ganó la simpatía de sus colegas. Su atención a los detalles y capacidad de organización impresionaron al equipo. El gerente, quien al principio parecía escéptico respecto a su contratación, comenzó a elogiarla públicamente en las reuniones. Con el tiempo, Marisa asumió más responsabilidades, organizaba eventos de degustación, controlaba los inventarios e incluso aportaba ideas para mejorar la experiencia de los clientes que visitaban la bodega. Era imposible no notar cómo florecía en ese entorno. Cada logro en el trabajo era un pequeño triunfo personal, un recordatorio de que su capacidad de empezar de nuevo era mayor de lo que imaginaba. Las noches ya no eran tan pesadas, y los fines de semana los dedicaba a explorar las bodegas de la región, aprendiendo más sobre el mundo del vino. Mientras tanto, Íñigo enfrentaba una realidad muy diferente. Al principio, vivir con Noelia parecía emocionante, una especie de recompensa por el riesgo que había asumido al romper con Marisa de forma tan abrupta. Pero lo que no anticipaba era el costo real de esa nueva vida. Noelia, acostumbrada a lujos y comodidades, tenía expectativas altas y exigencias aún mayores. Íñigo, quiero cenar en ese restaurante caro que vimos la semana pasada, dijo una noche, hojeando un catálogo de bolsos de lujo. ¿No crees que deberíamos ahorrar un poco? Las cuentas ya están ajustadas, respondió Íñigo, visiblemente incómodo. ¿Ahorrar?, replicó ella, con una risa fría. No me mudé a tu casa con tu esposa todavía presente para vivir de forma barata.
Pensé que querías algo mejor, no algo más económico. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes. Noelia estaba lejos de ser la compañera comprensiva que Íñigo había imaginado. Mientras él intentaba equilibrar las finanzas, ella seguía exigiendo regalos caros, viajes y cenas que estaban muy por encima de lo que él podía pagar. Para sostener ese estilo de vida, Íñigo comenzó a recurrir a préstamos y tarjetas de crédito, acumulando deudas que crecían rápidamente. Las peleas se intensificaron. «Dijiste que te encargarías de todo», gritaba Noelia durante una discusión. «Te estoy haciendo lo mejor que puedo», respondía Íñigo, frustrado. «Si no puedes darme lo que merezco, entonces ¿para qué estoy aquí?». Mientras la relación de Íñigo y Noelia se desmoronaba en medio de peleas y deudas, Marisa ascendía en su nueva etapa. Un día, durante una reunión en la bodega, el gerente anunció que Marisa sería la nueva encargada de coordinar un importante evento para el lanzamiento de un vino. Era una posición destacada, algo que demostraba la confianza que la empresa depositaba en ella. Marisa aceptó el desafío con entusiasmo, entregándose a los preparativos con la misma dedicación de siempre. En el evento, estaba radiante. Vestida con un blazer elegante y una sonrisa segura, guiaba a los invitados por la bodega, explicando el proceso de producción del vino y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Al final de la noche, recibió numerosos elogios de los asistentes, incluidos clientes influyentes que sugirieron futuras colaboraciones. De vuelta en su pequeño apartamento, Marisa miró a su alrededor y sintió un orgullo silencioso. El espacio seguía siendo sencillo, pero ahora transmitía una sensación de logro. Pequeños detalles, como una nueva cortina y una alfombra que había comprado con su primer sueldo, transformaban el ambiente en algo más acogedor. Cada día se sentía más fuerte, más dueña de sí misma. Mientras tanto, Íñigo comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. Con deudas acumulándose y su desempeño en el trabajo deteriorándose por el estrés, ya no podía mantener el estilo de vida que le había prometido a Noelia. Las discusiones, que antes eran esporádicas, se volvieron constantes y agresivas. «Eres un fracaso, Íñigo», dijo Noelia una noche, después de que él confesara que no podía pagar el viaje que ella quería. «Pensé que estaba con alguien capaz de ofrecerme algo mejor». Íñigo, agotado y frustrado, no respondió. Sabía que la situación estaba fuera de control, pero no sabía cómo revertirla. Extrañaba la estabilidad que tenía con Marisa, pero ahora era demasiado tarde para retroceder. Las notificaciones del banco llegaban casi a diario, cada una más amenazante que la anterior. La casa que él y Marisa habían construido juntos, un símbolo de estabilidad y comodidad, ahora estaba en riesgo. Noelia, que al principio parecía deslumbrada con la vida que Íñigo le ofrecía, ya empezaba a mostrar señales de descontento. «No entiendo por qué simplemente no resuelves esto», decía ella con impaciencia, mientras hojeaba una revista de viajes en la sala de estar. «Es tu casa, ¿no? ¿Cómo puedes dejar que el banco se lleve algo que es tuyo?». Íñigo ya no tenía respuestas. Pasaba horas al teléfono con el gerente del banco, tratando de renegociar plazos y encontrar una solución, pero las deudas ya habían superado cualquier límite manejable. La carga financiera era insoportable, y el impacto en su salud mental comenzaba a reflejarse en su desempeño en el trabajo. El hombre seguro de sí mismo que alguna vez fue, ahora parecía una sombra de lo que era. Las cosas llegaron a su punto más crítico una mañana de viernes, cuando Íñigo recibió la visita de un oficial de justicia. La casa, que tanto había luchado por mantener, oficialmente ya no le pertenecía. El banco ha tomado posesión de la propiedad. Tiene 2 semanas para desocupar la vivienda, informó el oficial, sin emoción alguna. La noticia cayó como un golpe final. Noelia, al escuchar, reaccionó con indignación. «Esto es ridículo, Íñigo. No voy a vivir en un lugar que puede ser tomado en cualquier momento». «Y no hay nada que hacer», respondió él, con la voz baja, casi un susurro. «Ya lo intenté todo». Noelia se rió, pero no había humor en su tono.
Tal vez debiste haber intentado más. En los días que siguieron, la tensión dentro de la casa aumentó. La relación, que ya estaba pendiendo de un hilo, finalmente se desmoronó. Con las maletas hechas, Noelia no se molestó en ocultar su insatisfacción. Vas a perder la casa. Yo no me sacrifiqué tanto para vivir de alquiler como cualquier persona, dijo mientras cerraba el cierre de su equipaje. Íñigo, derrotado, no respondió. Solo la observó salir por la puerta sin mirar atrás. El silencio que quedó fue casi ensordecedor, un recordatorio cruel de que estaba completamente solo. Pero lo peor aún estaba por venir. En el trabajo, el desempeño de Íñigo ya no era el mismo desde hacía meses. Sus compañeros habían notado los cambios, la mirada perdida, la dificultad para cumplir con los plazos, los errores que antes nunca cometía. Sus superiores, que hasta entonces habían mostrado paciencia, finalmente llegaron a su límite. Íñigo, necesitamos hablar, dijo el gerente, llamándolo a una reunión en la sala de cristal de la oficina. El tono serio de su jefe ya dejaba claro lo que estaba por venir. Íñigo se sentó, tratando de mantener la compostura, mientras el gerente hablaba. Sabemos que estás pasando por dificultades, pero el desempeño esperado no se está alcanzando. Hemos tomado la difícil decisión de terminar tu contrato. Las palabras fueron como un golpe final. Salió de la sala con un peso insoportable sobre los hombros, sintiendo que su vida había tocado fondo. Sin empleo, sin casa y sin Noelia, todo lo que le quedaba era la dura realidad de sus decisiones. Sin rumbo, Íñigo se mudó a un pequeño apartamento alquilado en un barrio modesto. Era un lugar sombrío, con paredes descoloridas y olor a humedad. El contraste entre esa nueva realidad y la vida que había conocido era brutal. Cada rincón del apartamento parecía eco del vacío que había dejado su antigua vida. Con las deudas presionándolo y su reputación dañada, pasó semanas yendo de puerta en puerta, dejando currículos en empresas que, en la mayoría de los casos, ni siquiera devolvían sus llamadas. Estaba lejos de ser el hombre seguro que alguna vez fue. Cada negativa era un golpe a su autoestima, pero sabía que no podía rendirse. Su pequeño apartamento, estrecho y oscuro, era un recordatorio constante de que debía seguir adelante, aunque solo fuera para sobrevivir. Sin opciones ni alternativas, Íñigo empezó a buscar trabajos que antes jamás habría considerado. Sabía que, si quería levantarse, tendría que empezar de cero. Fue en una mañana lluviosa cuando vio el anuncio en un periódico local: se busca limpiador para bodega. El salario era modesto, pero la necesidad hablaba más fuerte. No lo pensó dos veces antes de llamar y concertar una entrevista. Al llegar a la bodega, Íñigo sintió una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por verse en una posición tan distinta a todo lo que había conocido, pero alivio por finalmente tener una oportunidad de volver al mercado laboral. Era un trabajo sencillo, pero era un comienzo. La entrevista fue rápida. El supervisor del equipo de limpieza, un hombre robusto y directo, le hizo algunas preguntas básicas sobre disponibilidad y disposición para el trabajo físico. Íñigo respondió con sinceridad, sin intentar ocultar su situación. Quizás fue la honestidad en sus palabras o el simple hecho de que la bodega necesitaba cubrir el puesto, pero lo contrataron en el acto. «Puedes empezar mañana», dijo el supervisor, entregándole un uniforme sencillo. Esa noche, al colgar el uniforme detrás de la puerta, Íñigo miró la tela gris y sintió una mezcla de emociones. Había un alivio por haber conseguido un empleo, pero también una profunda humillación. Él, que una vez ocupó cargos de responsabilidad en el sector financiero, ahora estaba a punto de limpiar pasillos y salas. Sin embargo, no tenía elección. Al día siguiente, Íñigo llegó a la bodega antes del amanecer. La propiedad era impresionante, con largos campos de viñas que se perdían en el horizonte. Se puso el uniforme y le indicaron que comenzara por los pasillos del edificio principal. Limpiaba cristales, barría el suelo y organizaba pequeñas salas utilizadas por los visitantes. Era un trabajo pesado, pero lo hacía con dedicación, sabiendo que esa era su única oportunidad para empezar de nuevo.
Mientras limpiaba el suelo cerca de la sala de reuniones, escuchó voces que venían del interior. La curiosidad lo hizo detenerse por un momento, y miró a través de la puerta de cristal entreabierta. Dentro, un grupo de ejecutivos estaba reunido alrededor de una mesa y, en la cabecera, estaba una figura que hizo que el corazón de Íñigo se detuviera por un instante. Marisa. Estaba sentada con elegancia, vistiendo un blazer impecable, con una sonrisa tranquila mientras lideraba la reunión. Su postura irradiaba confianza, y el respeto que los demás mostraban hacia ella era evidente. Era como si hubiera nacido para estar en ese lugar. El impacto fue inmediato. Íñigo sintió las manos heladas y sus ojos se fijaron en ella como si fuera imposible apartar la mirada. La última vez que la vio, Marisa estaba destrozada por la traición, saliendo de la casa que compartían con lágrimas en los ojos. Ahora, allí estaba ella, claramente en una posición destacada, captando la atención de todos a su alrededor. Marisa alzó la vista por un momento y notó a Íñigo afuera. Por un breve segundo, sus miradas se cruzaron. Él esperaba ver ira o desprecio en su rostro, pero lo que encontró fue algo muy diferente, una sonrisa contenida, casi profesional, sin ningún rastro de rencor. La reunión terminó, y los ejecutivos comenzaron a salir de la sala. Íñigo intentó alejarse discretamente, pero Marisa ya se estaba acercando. Sintió el corazón acelerarse mientras ella caminaba hacia él con la misma postura firme que había mostrado durante la reunión. «Hola, Íñigo», dijo ella, con una voz tranquila pero segura. «Bienvenido a la bodega». Por un momento, no supo qué decir. ¿Qué podría responder? Él, que un día fue el hombre más importante en su vida, ahora estaba allí como un simple limpiador, mientras Marisa brillaba en un puesto de liderazgo. La humillación era sofocante. «Gracias», murmuró, sin poder mirarla directamente. Marisa lo observó durante unos segundos, sin mostrar ningún signo de superioridad. Había algo en sus ojos que transmitía dignidad e incluso compasión. «Espero que tu primer día sea productivo. Si necesitas algo, mi oficina está siempre abierta». Sin esperar una respuesta, ella se dio la vuelta y regresó a su oficina, dejando a Íñigo solo en el pasillo. Él se quedó quieto por unos instantes, procesando lo que acababa de ocurrir. El tono educado y profesional de Marisa era más doloroso que cualquier palabra dura que ella pudiera haber dicho. No había rencor, pero tampoco había espacio para sentimentalismos. Durante el resto del día, Íñigo no podía sacar ese encuentro de su mente. Mientras fregaba el suelo o organizaba los materiales de limpieza, la imagen de Marisa en la sala de reuniones seguía apareciendo en su cabeza. Sabía que ella había seguido adelante, pero verla tan exitosa, mientras él estaba en un punto tan bajo, era un recordatorio cruel de sus elecciones. Al final de la jornada, Íñigo regresó a su pequeño apartamento. Se sentó en la cama, exhausto, y pasó las manos por su rostro, tratando de procesarlo todo. La vida que había perdido parecía más lejana que nunca. Marisa demostró que incluso los dolores más profundos pueden llevarnos a una transformación inesperada. Mientras Íñigo recogía las consecuencias de sus elecciones, ella reconstruyó su vida con fuerza y determinación. ¿Y tú, has pasado por algo que haya cambiado tu vida por completo? Y déjanos tu comentario, queremos conocer tu historia.